Buenas noches, Enrique, Cintia. Vamos a seguir andando sobre el tema. ¿Sí? Claridad de imagen. En este caso, como podemos ver, la calidad de imagen es ni nada más ni nada menos que la intercepción, ¿no es cierto?, o conjunción de la claridad de imagen. La calidad de imagen es la intercepción de la calidad de imagen y la percepción visual. O sea que las dos, si no hay una, no hay otra. No podemos tener calidad de imagen. ¿Sí? Como sabemos, la percepción visual es subjetiva. O sea, depende del observador. Nosotros no podemos hacer nada. Donde nosotros podemos operar es sobre esto, sobre la claridad de imagen. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque son elementos físicos que nosotros podemos suprimir durante la realización del estudio. ¿Cuál es el más común? Los artefactos, ¿sí? Inciden sobre... ¿Cuáles son el otro? La borrosidad, ¿sí? ¿Cuál es el otro? El ruido. ¿Y cuál es el último que nos queda? Que tuve que agarrar la cartita porque ya no me acuerdo. El contraste. ¿Sí? Todos estos elementos nosotros los conseguimos utilizando nuestros equipos de rayos X. ¿Sí? ¿Cómo evitamos los artefactos? Haciendo que el paciente se saque todas aquellas cosas que están de más, que son metálicas. Mejoramos el contraste mejorando los valores que estamos utilizando. Evitamos el ruido también mediante los valores. Y la borrosidad, ¿cómo la evitamos? Existen distintos tipos de borrosidad, ¿sí? ¿Cuál es la más común? La cinética. Pero bueno, estos son los 4 grandes factores que influyen sobre la formación de la claridad de imagen, o sea, de la formación de la imagen que ustedes están utilizando. ¿Qué podemos ver? La borrosidad. Ahí tenemos la borrosidad. ¿Qué borrosidad existe? La cinética. ¿Por qué cinética? Ustedes se deben acordar. La borrosidad cinética es debido al movimiento. El movimiento puede ser voluntario o involuntario. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si el paciente tiene periostral tiempo, el famoso ruiderío de tripas, ¿no es cierto? Cuando usted haga un abdomen, va a tener un movimiento involuntario. Mientras que una persona, por ejemplo, yo cuando estaba empezando la clase tosí, eso es algo voluntario, no puedo evitarlo, entonces tosí, ¿sí? Fue mi culpa. Entonces ese movimiento es voluntario. Por ejemplo, un chiquito, un paciente añoso, o sea, adulto que necesita respirar cuando usted está haciendo una placa de tórax, indefectiblemente va a salir con movimiento, ¿sí? Con un movimiento cinético. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué del sujeto? ¿Por qué la geométrica? Ahora me estoy acordando. ¿Por qué la geométrica? Bastante complicado. ¿Por qué? Depende de quién. Si ustedes usan foco fino o grueso, influye mucho. ¿Sí? Eso ya lo vimos en física 2. Influye mucho si estamos usando foco fino o foco grueso. ¿Cuál es el otro? Tenemos esto. Acá tenemos el tubo emisor de rayos X, ¿no es cierto? Acá está el receptor de imagen. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo que el tubo de esa distancia que esté a esta otra.
¿Sí? O sea, ¿qué es lo que influye? La distancia del emisor y el receptor de imágenes. O sea, el tubo, la distancia que existe entre el tubo y el receptor, entre el tubo y el receptor de imagen, incide en la formación geométrica, de la borrosidad geométrica. ¿Qué otra cosa influye? No es lo mismo que ustedes tengan el paciente aquí que lo tengan acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vienen los rayos van a salir acá. Pero de esta zona, ¿cómo va a salir la imagen? Ampliada o más grande. Entonces, de hecho, los bordes se difuman. Entonces ahí hay una borrosidad como geométrica. ¿Comprenden? O sea, ¿cuáles son los tres factores principales? La elección de foco, la distancia entre el tubo y el receptor de imagen, y la distancia entre el receptor de imagen y el objeto de estudio del paciente. Eso es lo que está formando la borrosidad geométrica. Después la otra que sigue es de receptor. ¿Qué es la del receptor? ¿Qué piensan ustedes que es la borrosidad del receptor? Es la propia, ¿no es cierto?, de la calidad constructiva del mismo. O sea que ustedes, ¿no es cierto?, no pueden pedirle a una placa que tiene 1,5 pares de línea por milímetro la calidad de imagen que tenga una de 3,2 pares de línea por milímetro. ¿Por qué? Porque el objeto que ustedes pueden ver en una es muchísimo más pequeño que el que pueden ver en otra, ¿sí? Entonces, a medida que se van acercando a ese límite, ¿qué es lo que sucede con esa imagen? Se vuelve cada vez más borrosa. Entonces depende de la característica constructiva y del tipo, ¿no es cierto?, del tipo de receptor que estén utilizando. No es lo mismo la borrosidad del receptor en resonancia magnética que en tomografía, que en ecografía, que en rayos X, que en medicina nuclear. ¿Sí? Porque son receptores totalmente distintos. Después el que sigue es el del sujeto. ¿Por qué el del sujeto? ¿Por qué piensan ustedes que influye la borrosidad del sujeto? No es lo mismo, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una rodilla. Acá está la rótula, acá está el platillo tibia, el platillo femoral, bueno, y acá se ve la... ¿Sí? Esta es una persona de 80 kilogramos. ¿Qué pasa si ustedes tienen una persona que pesa 200 kilogramos? ¿Cómo va a ser esa rodilla? Y sin embargo, el hueso sigue teniendo el mismo tamaño. ¿Cómo queda el objeto de estudio respecto al receptor? El receptor queda acá y en esta parte queda acá. ¿Ven que esta distancia que hay de aquí y de aquí a acá son distintas? ¿Son distintas o no son distintas? Son totalmente distintas. Entonces, como pueden ver acá en la borrosidad geométrica, influye en la formación de la imagen. ¿Sí? La forma del sujeto también influye en la formación de la imagen. No es lo mismo tener una persona musculosa de 90 kilos que tener un gordito de unos 50 y 90 kilos, porque sabemos que el gordito, ¿cómo va a ser? Gordito, ¿no es cierto? Por lo general, digamos, va a hacer esta cosa y tiene las piernitas finitas. ¿Sí? Y cuando queremos hacer el estudio, no nos sirve. Porque renegamos porque tenemos que hacer 50.000 veces el mismo estudio. ¿Por qué? Porque el espesor del paciente nos impide formar una buena imagen. Por más que, como vimos, la atenuación no es igual a 0, ¿cierto? Atenúa muchísimo más a un cuerpo gordito, como pueden ver, que un cuerpo normal. Después, ¿qué otra cosa sigue?
Vamos viendo la cartilla. ¿Sí? Pues ya me olvidé. Ahora, ya vimos acá, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir al otro, que es el contraste. ¿Y cuáles son? El intrínseco es uno. ¿Sí? Pasó tanto tiempo. Técnica. Receptor. Y otro importante que es la sustancia. ¿Por qué? En este caso, digamos, el intrínseco depende exclusivamente de la composición química del paciente. ¿Sí? Dependiendo, o sea, nosotros somos iguales. Nuestra composición química sigue siendo la misma. Estamos formados en el tejido blando por hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Y en los huesos por fósforo y calcio. Ahora, por increíble que les parezca a ustedes, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo no responde igual. Si ustedes utilizan rayo X, van a formar la imagen de una manera. Ahora, si ustedes utilizan resonancia magnética, donde están utilizando imanes de alta energía, de alta potencia, con ondas de radiofrecuencia, nuestro cuerpo va a responder de otra manera totalmente distinta para formar la imagen. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si lo hacemos con ecografía. ¿Por qué? Porque, digamos, la ecografía usa ultrasonidos y no está utilizando ni ondas de radiofrecuencia imanes, ni radiaciones instantes como los rayos X para formar la imagen. Entonces nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, pero responde de distinta manera. ¿Sí? Por eso nosotros vemos que hay distintas escalas de grises. Hay una escala de gris tomográfica, una escala de gris radiológica, una escala de gris en resonancia magnética y una escala de gris en ecografía, que son totalmente distintas, como pueden ver. Después está la sustancia. ¿Por qué la sustancia? En este caso hace alusión a los contrastes. ¿Sí? O sea, aquellos elementos que a nosotros nos sirven para mejorar la imagen que nosotros queremos ver. En este caso puede ser yodo, bario o aire. Como ustedes saben, hay estudios que pueden hacerse utilizarse yodo, bario o aire. Después vamos a la técnica. ¿Por qué la técnica? ¿Por qué la técnica? Pasa lo mismo. Dependiendo de lo que estén utilizando, rayos X, tomografía, resonancia, medicina nuclear, ecografía, van a utilizar una técnica para formar el contraste. ¿Sí? El contraste no se forma porque sí, como ustedes quieren, sino que se forma dependiendo de la técnica que están utilizando y de cómo nuestro cuerpo responde a ello. ¿Sí? Y después está el receptor. De nuevo, ¿por qué el receptor? Porque el receptor está diseñado para recibir la imagen, ¿no es cierto?, del sistema de la técnica que estén utilizando. El transductor va a recibir una calidad de imagen de acuerdo al ultrasonido que reciba. El resonador va a generar un contraste, ¿no es cierto?, de la cantidad de ondas de radiofrecuencia que reciba para formar la imagen. Y los equipos de rayos X van a formar la imagen, el contraste de la imagen dependiendo de qué, de cómo atenúan los tejidos los rayos X. ¿Sí? Nos vemos la próxima.